Y voy a compartir mi pantalla. Ok, bien. Bien, buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase de hoy. Hoy día vamos a empezar a hablar acerca de unos nuevos tipos de redes neuronales, que son el punto de partida que nosotros vamos a tomar para comenzar a aprender cómo procesar otro tipo de información que es muy común en Deep Learning, que es las secuencias o el texto, ¿sí? Básicamente lo que uno ve casi en todas las aplicaciones con respecto a secuencias es texto, ¿ok? Entonces vamos a empezar hoy día a mirar ese tipo de modelos. Hay que tratar de ganar algún background acerca de cómo surgen estos problemas para procesar datos que tienen una dependencia temporal. Y luego vamos a pasar a ver las arquitecturas, en donde primeramente vamos a ver las arquitecturas de redes neuronales recurrentes, para luego pasar a las arquitecturas más recientes, más nuevas, que son aquellas que utilizan estas estrategias de atención y por último terminar aterrizando en los transformers, que es lo que vamos a ver también nosotros aquí. ¿Okay? Entonces, algo importante es que hasta estas alturas nosotros deberíamos estar como bien, o deberíamos comprender bien cuál es el trabajo con, con backpropagation, principalmente, que es el algoritmo que uno utiliza para entrenar. Y vamos a ver cómo uno tiene que hacer algunos trucos, algunos tweaks ahí para entrenar este tipo de redes. Y vamos a ver aplicaciones también porque tenemos la parte práctica con los notebooks, ¿ya? Sebastián nos dice, profe, ¿alcanzaremos a ver transformers en el contexto de imágenes? Probablemente les muestre algo a nivel referencial, ¿ya? ¿Por qué? Porque eh, cuando uno entiende la idea de transformer, en realidad no importa mucho cuál es el dato que uno le esté enviando al transformer. O sea, basta con que uno sepa cómo tiene que ser la entrada de los datos a una arquitectura de tipo transformer, entonces uno la podría ocupar para cualquier tipo de información. ¿Ya? Y en realidad eso es lo que ha hecho la gente que ha propuesto Vision Transformer, por ejemplo, que simplemente lo que hacen es tratar de, de convertir una imagen en una forma que pueda ser procesada por una arquitectura de tipo transformer. ¿Ya? Por eso es que no merece en realidad tanto tiempo para entrar en eso. Voy a mostrarles sí cómo se ha hecho y cómo se entrenan ese tipo de redes, pero a la larga es básicamente lo mismo que procesar un texto, procesar una imagen. Y eso ha traído como consecuencia que haya muchas cosas interesantes que se puedan hacer mezclando ambas cosas, ¿no? Texto y imágenes en conjunto. Porque básicamente pasaron a ser como un mismo tipo de información para ese tipo de redes, ¿ya? Eh, sí, es por eso que después de que veamos esto de texto, hasta que lleguemos a Transformers, en realidad nos comenzamos a meter más en cosas más de background de Deep Learning, ¿no? Que es como destilación, redes GAN y todas estas cosas que son un poquito más, tienen un poquito más de, de contexto y de cosas que uno puede aprender, más allá de simplemente aplicar estas técnicas en algún contexto específico, ¿ya? Eso. Sí, porfa, si en algún momento me da todavía estoy un poco medio afónico, un poquito, ¿sí? Así que si en algún rato me da algún ratito de tos, porfa, voy a apagar mi micrófono más y les voy a pedir su comprensión, ¿ok? Ok. Miren, cuando nosotros hemos estado trabajando con las redes neuronales con las que hemos trabajado hasta ahora, llámese multilayer perceptron y redes neuronales convolucionales, los modelos que nosotros habíamos estado creando, o sea, las máquinas de aprendizaje que habíamos creado, eran todas en arquitectura modelos lineales. ¿Ya? No me estoy refiriendo al problema que resuelven, sino me estoy refiriendo a la forma como están compuestas componente a componente. ¿Sí? Eran modelos
lineales, ¿cierto? Yo tenía, por ejemplo, en Multilayer Perceptron, tengo una serie de capas en donde cada capa procesa una información y la pasa a la siguiente, luego procesa una información, la pasa a la siguiente y así hasta que uno termine la capa de salida. Lo mismo sucede con las capas convolucionales, ¿cierto? Uno procesa la información, pasas a la capa siguiente, procesa la información, pasa a la capa siguiente. Entonces, fíjense que todas las redes que hemos visto hasta ahora, si uno las quisiera diseñar como un circuito lógico, como un circuito que computa cierta información, entonces uno vería algo como esto, ¿no? Tienes una determinada entrada, que podría ser un dato, un vector, una imagen, la procesa una función, que es la red neuronal, y te genera una salida, ¿ok? Esta función h es la combinación de todo lo que hemos visto, ¿no? Funciones lineales, convoluciones, funciones no lineales, max pooling y todo ese tipo de cosas, es una combinación de esta función h. Si uno viera la forma como se computa información en estas redes de una forma lógica, es como un diseño lógico, entonces lo que hemos estado haciendo nosotros es básicamente una compuerta de este tipo, ¿no? En donde esta compuerta recibe entradas, procesa esas entradas de alguna forma y genera una salida, ¿ok? Hasta ahora no funcionamos, hasta ahora esa era la forma como nosotros estábamos trabajando con los modelos computacionales, los modelos de las redes neuronales, ¿ya? Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, una red neuronal recurrente, que es una red neuronal como las que vamos a ver a partir de ahora, es una red que, si ustedes se fijan, las redes que teníamos anteriormente nunca aceptaban que la salida de esta red neuronal también sirva como entrada a la misma red neuronal, ¿sí? O sea, simplemente la salida de la red era el resultado y desde ahí era lo que uno hacía o usaba para alguna cosa. Sin embargo, si nosotros simplemente añadimos una recursión en la red neuronal, de manera que, por ejemplo, ahora yo tengo una entrada, proceso esa entrada, genero una salida y esa salida la vuelvo a ingresar de nuevo a la red neuronal para que sea procesada junto con la entrada, ¿sí? A ese tipo de red que acepta loops en su diseño, yo le voy a llamar una red neuronal recurrente, ¿sí? Se, se, se define como recurrente por la misma forma en la que cuando uno descompone esta función como si fuera una función matemática, entonces esta función matemática es básicamente una recurrencia. Tal cual como la conocemos, las hemos visto nosotros estas funciones mucho, por ejemplo, en análisis de algoritmos y estas cosas, ¿cierto? Entonces uno descompone la forma como se genera el cómputo de una red neuronal en una función de recurrencia y por eso se llama red neuronal recurrente, ¿de acuerdo? Ahora, como es una red neuronal recurrente, ¿sí? Fíjense que cada vez que pasa una información por esta red, es como que pasara una información en una cierta instancia de tiempo, y a la siguiente instancia de tiempo, esa salida que generó esta primera pasada vuelve a reingresar para la siguiente instancia de tiempo. Entonces, fíjense que existe de manera natural un componente temporal en esta red recurrente para distinguir en qué parte del procesamiento yo me encuentro. Si me encuentro procesando la información en la etapa 0 o si me encuentro procesando la información en la etapa 1, toda la información que vaya pasando por la red tiene una componente temporal asociada porque de esa forma yo puedo distinguir en qué parte de ese loop estoy, porque ese loop podría ser infinito, ¿cierto? Si yo definiera esta arquitectura como algo lógico, como una compuerta lógica, entonces sería algo como esto, ¿sí? En donde fíjense ustedes, yo tengo entradas, genero una salida y esa salida yo la puedo utilizar en algún otro circuito más adelante, pero además esa misma salida retroalimenta a la misma compuerta. ¿Ya? Ahora ustedes se preguntarán, ¿y dónde se origina esa compuerta? ¿Dónde se origina ese input? ¿Cierto? Porque al inicio, por ejemplo, yo no tengo input, ¿no? Para la primera entrada yo no voy a tener este input. Bueno, a nivel de programación, lo que uno hace es definir un valor inicial, ¿no? Definir un valor inicial, que es el primer valor que toma este componente temporal o este loop temporal que está en las redes recurrentes. ¿Ya? A partir de la primera vez
que se asocia con este primer valor. Entonces la primera vez pasa la información, ahí ya tengo algo computado, ahí recién ya entra esa información de nuevo a la red neuronal para ser procesada de nuevo. ¿Ok? Existen diferentes tipos de redes neuronales recurrentes, ¿ya? Dependiendo de cuál es su aplicación, ¿ya? Dependiendo de cuál es su aplicación. Por ejemplo, un primer tipo de red neuronal recurrente es aquella que consume una secuencia, ¿sí? Consume una secuencia de datos y esa secuencia de datos que tienen una componente temporal, yo las voy pasando por la red neuronal y obviamente cada vez que yo voy pasando por la red neuronal es como que yo estuviera ejecutando la red neuronal en un determinado instante de tiempo. Ingreso una secuencia y lo que genero es una clasificación. ¿Ya? Lo que genero es una clasificación. Por ejemplo, el problema clásico de clasificar documentos. ¿Ya? Tengo un documento, el documento es un conjunto de palabras. Fíjense ustedes que el orden de las palabras importa, ¿sí? En lenguaje es así, el orden importa, por lo tanto es una secuencia que se basa en el tiempo. Y yo voy ingresando las palabras una por una a esta red, en donde este nodo verde que está aquí es siempre el mismo. ¿Ya? Es siempre el mismo, solamente que la primera vez está procesando la primera palabra, genera una salida, la segunda vez procesa la segunda palabra, genera una salida, la tercera vez procesa la palabra y así, hasta que cuando se procesa la última palabra, entonces yo genero una última salida y esa salida es, por ejemplo, la clasificación, la clase del documento. ¿Ya? Este tipo de red neuronal recurrente la llamaríamos sequence to vector, ¿no? Porque es como ingresa una secuencia, proceso la secuencia y lo que tengo como salida es un vector. Ismael, el nodo verde es el modelo completo. Sí, una capa. Vamos a ver ahora que en realidad este nodo verde que está aquí es una función, ¿sí? Como la veíamos en Multilayer Perceptron, es una función que está procesando la data de entrada de alguna forma. Por ejemplo, multiplicando un peso, sumando un pías, ¿ya? ¿De acuerdo? Por ahora, porque vamos a ver luego los detalles, claramente, por ahora lo que me interesa es que ustedes comprendan que esta red neuronal ya no es una red neuronal que tiene un conjunto de múltiples capas lineales, ¿no? Sino que es una función de procesamiento que va procesando la entrada en diferentes tiempos, ¿de acuerdo? Va procesando la entrada en diferentes tiempos, ¿ya? Eh, Otro tipo de red neuronal recurrente es, por ejemplo, la red vector to sequence, ¿ya? En donde fíjense ustedes esta red neuronal recurrente, la entrada es un vector, o sea, la entrada es un primer dato que yo le entrego a la red recurrente, y a partir de ahí la red recurrente está entregando información en diferentes unidades de tiempo. O sea, me está entregando la primera unidad en el primer tiempo, luego la segunda, segundo tiempo, tercer tiempo, cuarto tiempo, quinto tiempo. Por ejemplo, ¿en dónde se logra ver este tipo de aplicaciones? En una aplicación tipo Image Captioning, por ejemplo. ¿Sí? Yo tengo una imagen y yo quiero computar una descripción textual de esa imagen. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es poner esa imagen en una red neuronal convolucional, probablemente. Voy a generar ese último vector que nosotros utilizamos, por ejemplo, para hacer transfer learning, como lo estamos haciendo en la tarea 3. ¿Sí? Tomo ese último vector, pero en lugar de clasificarlo, en lugar de hacer una cosa, ese vector lo ingreso a una red neuronal recurrente, en donde esa red neuronal recurrente comienza a procesar ese vector de entrada y comienza a generar las palabras. ¿Ya? Si uno tuviera el suficiente corpus, imágenes, texto para hacer esto, uno claramente puede entrenar este tipo de redes, por ejemplo, para hacer image caption. ¿Sí? Es el problema de asociar una descripción textual a una imagen dada. ¿Ya? Ese tipo de red neuronal se le llama vector to sequence. Otro tipo de red neuronal recurrente que es muy común y que nosotros lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos, por ejemplo, atención, ¿sí? Atención neuronal, es el sequence to sequence para hacer translation, para hacer traducción de textos, ¿no? La entrada a mi traductor de textos es un texto en español, por ejemplo, ¿sí? Es un texto en español y claramente hay una red neuronal que procesa esa información en español, ¿no? Y la va procesando, procesando hasta que genera un último valor de salida, en donde ese último valor de salida es la entrada a otra red neuronal recurrente que
lo que hace es ahora comenzar a producir el texto traducido. ¿Sí? Entonces tengo una secuencia de entrada, ¿sí? Y proceso la secuencia de entrada para luego procesar una secuencia de salida para generar la traducción. Este modelo se le conoce como sequence to sequence y es el punto de partida para hacer Machine Translation. ¿Ya? Nosotros vamos a ver un ejemplo de Machine Translation cuando veamos atención, principalmente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad gana mucho sentido y se pueden hacer como cosas ya muy interesantes cuando uno añade el concepto de atención neuronal al problema de sequence to sequence. ¿Ya? Y es lo que vamos a ver en algún par de clases más probablemente. ¿Ya? Y finalmente, por ejemplo, hay otro tipo de arquitecturas que son las que se utilizan para video. En análisis de video, ustedes saben que un video es un conjunto de imágenes que van ocurriendo en diferentes tiempos, ¿no? Básicamente un streaming. Imagínense como si fuera un streaming de video que va ocurriendo en diferentes tiempos. Entonces hay una red neuronal recurrente que va tomando la imagen, la primera imagen de entrada y va generando salidas por cada imagen que va pasando, por cada volumen. Un video también se puede ir procesando como por grupos de frames, ¿ya? Por ejemplo, esto se utiliza en detección de eventos, ¿no? Detección de eventos o tracking, ¿sí? Por ejemplo, uno está queriendo hacer como una tarea que es repetitiva a lo largo de cada una de las imágenes o grupos de frames en un volumen, ¿ya? Y es diferente el modelo sequence to sequence, porque aquí yo no estoy esperando a consumir todo el dato de entrada para recién generar la salida, sino que aquí estoy, conforme estoy teniendo la entrada, estoy generando una salida. ¿Ya? Y eso es algo que se utiliza, por ejemplo, para anomaly detection, por ejemplo. ¿Ya? Preguntas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, profe. Esa última red que mostró se puede usar, por ejemplo, para esto que hace YouTube, que, por ejemplo, a un video le genera los captions. Ya, gracias por la pregunta. En realidad, no. La tarea o sí, el task que realiza YouTube para sacar los captions se llama Video Summarization, ¿ya? Y Video Summarization es una, es una tarea en la que se consume la información de diferente forma. Y de hecho, las técnicas que hacen eso, por ejemplo, lo que hacen es ir computando un score, ¿sí? Ir computando un score de relevancia e importancia, que se puede definir en términos de, por ejemplo, atención neuronal. ¿Ya? Entonces uno tiene como un score por cada ciertas partes del video y conforme tienes esos scores, tú luego seleccionas. Puedes seleccionar, por ejemplo, el top 5 de scores de cada una de esas partes del video y es así donde tú tienes un pequeño bloque de frames en donde ahí ya lo que puedes hacer, por ejemplo, es seleccionar cualquier frame porque todos son importantes, ¿ya? Pero el problema se llama así, se llama Video Summarization o sumarización de videos, ¿ya? Y se utilizan cosas un poquito distintas que el sequence to sequence para videoanálisis, ¿ya? Vale, profe. Muchas gracias. Ok. Lucas, profe, ¿qué es atención neuronal? Lo vamos a ver luego, ya en un par de clases. En un par de clases les voy a explicar qué es lo que es atención neuronal. Es básicamente una estrategia que permite que uno pueda procesar información de secuencias tratando de encontrar la mejor interdependencia entre los términos de una secuencia. Básicamente eso, pero es una técnica computacional para poder hacer eso. Lo menciono bastante aquí porque estamos a un paso de ver eso y en donde el concepto de atención neuronal ha llevado a que lo que antes era simplemente una herramienta de juguete para hacer translation pase a ser el estado del arte en cosas en cosas de manipulación de textos principalmente. ¿Ya? Okay, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario hasta ahí? Ok. Eh, ok, entonces, ¿sí? Por ejemplo, este es un ejemplo de procesamiento de image captioning en donde uno utilizaría en realidad aquí uno utiliza
dos redes neuronales, ¿no? Una red neuronal convolucional que consume una imagen y la convierte a un vector característico, en donde uno espera que ese vector característico tenga la mayor cantidad de información posible de una imagen. Y luego, ese vector característico ingresa como entrada a una red neuronal recurrente que, por ejemplo, comienza a sugerir cuáles son las palabras que deberían estar presentes en el caption, ¿ya? Hay modelos muy buenos ahora que hacen esto, ¿no? Hay modelos muy buenos que hacen esto. Eh, eh, de hecho, estos últimos modelos que están haciendo el entrenamiento de, eh, de difusión, modelos de difusión, ¿sí? Diffusion models. Estos modelos, por ejemplo, están haciendo cosas bien interesantes con cómo aprender de manera conjunta imágenes y texto, ¿no? Y en donde, por ejemplo, una de las aplicaciones es image captioning, otra de las aplicaciones es lo contrario, ¿no? Dada una descripción textual, cómo obtienes una imagen, por ejemplo, ¿no? Y es lo que se ha visto últimamente en redes sociales muy, eh, se ha hablado mucho acerca de ese tipo de técnicas, ¿no? Los modelos de difusión para tratar de encontrar relaciones entre datos heterogéneos, ¿ya? Esta es una aplicación que salió el año 2015, cuando recién se estaban comenzando a probar cosas con redes neuronales recurrentes. Por ejemplo, se entrenó una red neuronal con programas, snippets de Python, ¿sí? Que hacían cálculos numéricos aritméticos básicos, ¿sí? Y lo que hacía la red neuronal era consumir el programa eh, carácter a carácter. ¿Sí? Entonces, cada carácter era como una unidad de información que iba entrando a la red neuronal recurrente. Y lo que generaba la red neuronal al final era cuál es el valor calculado del programa que está viendo uno arriba, ¿ya? Entonces, este es un paper que se llamó Learning to Execute, ¿no? Que es como aprendiendo a ejecutar. Básicamente la idea era como probar si una red neuronal tenía la capacidad de poder entender código, ¿no? De poder entender código, ¿ya? Ahora podemos ver, por ejemplo, aplicaciones como Copilot, ¿no? Copilot es em, un framework, podríamos decir, para ayudar a programadores a facilitar la construcción de código, evitando, por ejemplo, no sé, hacer labores repetitivas y cosas por el estilo, en donde uno puede, como, no sé, una red neuronal puede saber cuál es la intención de lo que tú quieres escribir, entonces simplemente te completa todo el código, por ejemplo, ¿sí? Eso es algo que ahora, por ejemplo, es tecnología de procesamiento de texto. Sí, sí, claro, Copilot usa una red neuronal, para hacer esto. Utiliza una red neuronal, sí, Transformer, basado en Transformer. Es una versión de GPT. GPT es un tipo de red neuronal Transformer entrenada de manera autosupervisada, ¿ya? Y de propósito general. Y de hecho, Microsoft ayudó a crear GPT-3 junto con OpenAI, ¿no? Y Microsoft luego usa GPT-3 para Copilot. Ustedes saben que GitHub es de Microsoft, ¿cierto? Entonces, eh, eso. Ahora, ha habido algunos problemas últimamente, ¿no? Yo leí harto en redes sociales de gente que tiene sus repositorios privados y ahora resulta que Copilot eh, eh, o sea, te da como referencia códigos privados, ¿no? Lo cual no debería ser, ¿cierto? Porque es la idea de que sea eh, se supone que tiene acceso a todo, sí, pero la licencia, es que ese es el problema. El problema es cuando tú subes un repo a GitHub, ¿sí? Tu código tiene una licencia. Y si tú le pones una licencia que es restrictiva, por ejemplo, entonces así GitHub sea dueña de la plataforma, no es dueña del código como tal, ¿sí? Y el único dueño del código es el que le pone la licencia. Ese es el problema. Es un tema harto complicado porque
porque imagínense, hay un, podríamos decir que hay un borderline en el tema legal, que no está tan claro, ¿sí? ¿Ok? Eh, una de las clásicas aplicaciones que hemos visto madurar bastante en estos últimos tiempos, que es el text completion, que es cuando tú empiezas a escribir algo, ¿no? Un prompt le llaman, ¿no? Empiezas a escribir un prompt, algo, y simplemente le das un tab y la red neuronal completa todo lo que tú quieres decir, probablemente. Esto es tecnología útil a la fecha, ¿no? El editor del correo de Google, de Gmail, tiene text completion, por ejemplo, para escribir texto, para escribir correos, ¿cierto? Eh, Quiere decir, es una tecnología ya en uso, ¿no? Ya en uso probada y comprobada. Funciona bastante bien. Bueno, relativamente bien, ¿no? Uno no siempre, si uno está escribiendo en realidad un correo como muy sacado de la media de lo que uno hace generalmente, ahí como que no le chunta tan bien. Pero generalmente para cosas como la clásica respuesta de gracias por tu correo, saludos, yo creo que, por ejemplo, para esas cosas sirve porque ya no vas a tipear 20 palabras, sino solo una. Le das un tab, te genera todo lo demás. Eh, ok, aparte esto fue, porque text completion es cuando tú, claro, estás escribiendo cosas y tienes que completar oraciones, pero hay una aplicación que es todavía una aplicación más extrema, que es el text generation, ¿no? Que es cuando tú ingresas un prompt, que es como una descripción, es como un resumen, ¿no? Tú ingresas un resumen a una red neuronal, que lo que va a hacer es generar una historia, podríamos decir, ¿no? Y va a generar todo un texto elaborando lo que tú has puesto dentro del prompt, ¿no? Sí les había comentado, ¿no? Que hubo un, hubo un experimento en donde unos tipos sí tomaron como un montón de papers de Archive en un cierto tema, entrenaron una red neuronal para generar un paper que estaba completamente artificial, pero que utilizaba obviamente la data aprendida de papers en una cierta área. Eh, Escribieron el paper, o sea, dejó que la máquina escriba el paper y lo mandaron a la conferencia. No a una de las mejores conferencias, pero la mandaron a una conferencia y el paper fue aceptado. Y luego los mismos autores retiraron el paper y lo publicaron en Archive, ¿no? Lo publicaron en Archive porque lo publicaron tal cual había generado la máquina, solo le agregaron al final del resumen, al final del abstract, el disclaimer, ¿no? Este paper ha sido completamente generado por una máquina, salvo esta última oración que la estamos introduciendo nosotros los autores. Punto. Y fue como, causó mucho revuelo porque pobrecitos los que habían revisado ese paper, yo creo que no se deben haber sentido tan bien. Está bueno para generar la tesis. Estaría bueno, yo creo que, no sé, 50% de la tesis es cháchara, ¿no? Y yo soy consciente de eso, porque yo siento muchas veces también cualquier cosa, un paper mismo, ¿no? No sé, el 50% del paper son cosas que, que, que son cháchara. A veces uno escribe un paper de ocho páginas, pero 8 páginas es el límite, pero el paper podría haber sido escrito en 5 o en 4, con el mismo contenido. ¿Ya? Así que no sé si esa sea una tecnología que esté disponible, por ejemplo, ahora, escribir un documento entero. Puede ser, ya puede ser, pero ¿saben cuál es el problema? Habría que entrenarlo habría que entrenarlo con muchos documentos, ¿no? Muchos documentos de, de, como tesis, como eh, prácticas, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cierto? Sí. ¿Se imaginan?
¿Se imaginan? Con el tiempo el profe va a decir, "Ah, quiero una clase de RNN, con lo último en el estado del arte. Ese es mi prompt. Te genera todo un video con toda tu clase. Sería genial. Ok. Se puede, ¿no? Se podría. Eso sería, ¿cómo? No sé, no sé. Es que no se me ocurre cómo uno entrenaría una red tan específica como eso, ¿no? Por ejemplo, no sé, hacer las tareas del curso de Deep Learning y que solamente lea el enunciado que yo puse, que se meta al Colab, lea todo el XML, que es porque el Colab es un XML básicamente, y lo que haga es genere todo un Colab con toda la solución. Sería, no sé si estupendo, pero sería extremo. Eh, que aprenda de nuestras entregas. Sí. Para que sea realmente para que sea realmente una máquina inteligente, debería tener el suficiente sentido común como para, por ejemplo, permitirles aplazar las tareas. Eso no va a poder hacer una máquina. La máquina pone una fecha y es la fecha. Ahí no creo que les guste. Ahí van a preferir un profe humano. Ok, ya, seguimos. Podemos entrenarla para que aplace todo siempre. No, no van a querer eso, porque va a aplazar también la entrega de notas, va a aplazar la subida de notas al acta y, y no, cuando reclamen va a aplazar el reclamo. Tendríamos que entrenar una máquina para que pida plazo a la otra máquina. Ya, bien, bien. Lo bueno es que tienen ideas. Por ahí, no sé, por ahí alguna idea interesante, realmente interesante, no las que estamos divulgando, podría surgir. Ok, bien, entonces, miren, para poder hablar sobre las redes neuronales recurrentes y todo lo que vamos a ver a continuación, necesitamos tener una intuición acerca de qué son las secuencias realmente, cómo las vamos a trabajar, cómo las podemos procesar, ¿sí? Para finalmente poder entender cómo los modelos ya que se programan para ver esto funcionan, ¿ya? Entonces vamos a ver, son un par de slides en realidad solamente, sobre lo que nosotros pensamos sobre secuencias. ¿Qué cosa es una secuencia? ¿Ya? Eh, eh, en, en el Machine Learning, ¿sí? En el Machine Learning clásico, ¿ya? Existen un tipo de modelo de Machine Learning al que se le conoce como modelo autorregresivo, ¿ya? Modelo autorregresivo. Miren, supongamos que yo tengo una secuencia de datos del precios del mercado, ¿ya? En el tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que, no sé, tengo esta información en algún periodo de tiempo, por ejemplo, cada semana, cada mes, pero yo tengo un valor que representa esta información en un determinado tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí? Entonces, eh, voy a identificar cada uno de esos valores que yo tengo en un determinado tiempo, lo voy a identificar como X sub t. Significa que es el dato en el tiempo t. ¿De acuerdo? Es el dato en el tiempo t. Eh, Imagínense ahora que yo lo que quiero es construir un modelo de aprendizaje. Fíjense que estoy hablando de manera general, pero yo quiero construir un modelo de aprendizaje que me ayude a predecir, dado un cierto
un cierto conjunto de valores en el tiempo, quiero predecir el siguiente. ¿De acuerdo? Imagínense ustedes que estos son precios de stock, imagínense que estos son precios de acciones o valores de acciones, por ejemplo, ¿sí? Hasta el día de hoy tengo el conjunto de valores, por ejemplo, no sé, de una determinada empresa. Quiero saber mañana cómo va a ser eso, ¿ya? Entonces, lo que yo necesito es un modelo que calcule esto que está aquí, miren, ¿sí? Lo que yo necesito es un modelo que calcule cuál es la probabilidad, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de XT? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra un cierto valor XT, dado que yo tengo todos los valores históricos desde T-1 hacia atrás? ¿De acuerdo? Desde T-1 hacia atrás. ¿Ya? Entonces yo tengo un conjunto de valores y quiero saber cuál es el siguiente. En todo caso, quiero saber cuál es la probabilidad de que el siguiente valor sea, por ejemplo, un valor alto, bajo, medio, negativo, ¿okay? Para un determinado precio de mercado. ¿Ya? En Machine Learning, esto es muy complicado. ¿Sí? O sea, es muy complicado poder conocer esta probabilidad, porque de hecho ya de por sí la distribución que uno tiene en esta probabilidad es compleja. ¿Ya? Es muy compleja. Pero lo que se puede hacer, por ejemplo, y es lo que se hace en el Machine Learning clásico, en el aprendizaje estadístico, por ejemplo, ¿sí? Yo lo que puedo hacer, en lugar de calcular la distribución como tal para saber cuál es la probabilidad de XT, yo lo que puedo hacer es reducir el problema a, por ejemplo, saber cuál es la expectation de un cierto valor. ¿Sí? La expectation significa, eh, en términos como no tan estadísticos, podríamos decir, como yo quiero saber aproximadamente cuál es el valor promedio de esa potencial predicción. ¿Ya? Entonces, ese suavizamiento del problema, de pasar de saber cuál es la distribución real de los datos a saber cuál es el valor aproximado de los datos, eso es bastante más manejable y es lo que se hace, por ejemplo, en aprendizaje estadístico, si es que uno quiere comenzar a hacer problemas de autorregresión, le llaman, ¿no? Entonces, esta expectation se puede estimar, ¿ya? Se puede estimar con regresión lineal. ¿Sí? Entonces, sabiendo todos los valores anteriores, yo puedo aplicar un modelo de regresión, en donde ese modelo de regresión me ayuda a calcular cuál es el expectation de el valor que viene a continuación. ¿Ya? A esos modelos en Machine Learning clásicos se le llaman modelos autorregresivos. ¿Ya? Modelos autorregresivos. ¿De acuerdo? Ya. Hay un problema con los modelos autorregresivos, ¿no? Fíjense ustedes que yo necesito hacer una estimación en función de todo el histórico anterior. ¿Sí? En función de todo el histórico anterior. El problema es que cuando yo tengo mucha información histórica, entonces se hace complicado porque necesito tener en cuenta mucha información hacia atrás para poder calcular el valor de XT. ¿Ya? Uno asume, ¿sí? Uno asume que no son ID, ¿ya? Asume, pero ese es el problema. El problema es que en la vida real sí existe dependencia, ¿cierto? Existe dependencia. El problema aquí es que si existiera dependencia y nosotros queremos modelar la dependencia, eso hace que el problema todavía sea más complejo, ¿ya? ¿Ok? Entonces, pero tengo entendido que acá no es necesario que sean ID. Lo que pasa es que, fíjate tú, si existe, ¿sí? Si existe, o sea, en la data real, ¿sí? En la data real puede existir dependencia, ¿cierto? ¿Ok? Puede existir dependencia, ¿de acuerdo? Pero los modelos no la asumen. ¿Por qué? Porque asumirla significa que computar esas probabilidades, por ejemplo, se hacen muy complejas, porque claramente ahí uno tendría que entrar como a temas de causalidad y este tipo de cosas que complican en mucho el diseño de cualquier modelo de aprendizaje. ¿Okay? Entonces, ¿sí? Entonces, acá hay un problema. ¿Ya? Acá hay un problema. El problema es que estos modelos autorregresivos deberían ser o deberían soportar
inputs de longitud variable. ¿Ya? Inputs de longitud variable. Y eso complica el análisis, eso complica poder hacer cualquier cosa. Entonces, lo que se hace en la práctica es utilizar dos estrategias para los modelos autorregresivos. Una es restringir el cómputo a una ventana histórica de longitud algo. ¿Sí? Eso significa no voy a tomar en cuenta todo el histórico hacia atrás, sino que solamente voy a tomar en cuenta los últimos 10 valores del histórico, por ejemplo. De esa manera, cada vez que yo haga una predicción en cualquier punto del tiempo, entonces yo siempre tengo el mismo número de inputs para el proceso. ¿Sí? Y otra estrategia es tomar todo el histórico. Por ejemplo, aquí, miren. Tomo todo este histórico, desde x1 hasta xt-1, supongamos que son 10 valores. Y ese histórico, ¿sí? Ese histórico yo lo voy a condensar en, en una función latente, ¿sí? En donde esa función latente es una función que va a condensar toda la información hasta el tiempo anterior. ¿De acuerdo? Condensar la información anterior significa que de alguna forma yo voy a agregar la información de la secuencia, todo lo que venía anteriormente. ¿Sí? Que entonces, por ejemplo, cuando yo quiero calcular, ahora sí, un nuevo valor para esta probabilidad, esto se convierte en algo como esto, en donde, por ejemplo, yo puedo ahora ocupar una variable latente y ahora digo, quiero calcular la probabilidad de un cierto término xt dado la variable latente xt que contiene todo el histórico agregado de la información hasta ese momento. ¿De acuerdo? El problema de estos modelos es que esa función latente, esa variable latente como tal, también es difícil de modelar, ¿no? Es difícil de modelar porque claramente porque es latente, entonces uno no va a asumir simplemente cómo es que esa función latente se computa y cómo es que esa función latente se preserva, pero en realidad no hay una forma tampoco muy directa de poder asociar, por ejemplo, cómo esa variable latente termina simplificando el problema, ¿ya? Esa variable latente h puede ser un vector o un escalar. Generalmente es un vector, ¿ya? Generalmente es un vector, ¿sabes por qué? Porque cada uno de los datos de entrada anterior también eran vectores, probablemente, ¿sí? Cuando estamos hablando de precios del mercado son escalares, pero cuando estamos hablando de, no sé, por ejemplo, eh, todo el conjunto de características y precios hasta un determinado tiempo. Entonces, eso ya es un vector, ¿sí? Este HT podría cumplir el rol de conjunto de características o podría cumplir el rol de un escalar, ¿ya? ¿Ok? Entonces, además de eso, como yo deseo todavía que esta función o digamos, esta descripción sea autorregresiva, entonces lo que tiene que cumplirse es que esta variable latente sea una función de la variable latente anterior y la entrada de un cierto punto t. De esa manera preservamos que haya una cierta relación entre cada uno de los valores históricos de esta secuencia. ¿Ok? HT es como el sistema. El sistema, ¿te refieres a lo que uno ve en, en, en señales? ¿En control? ¿Sí? ¿En sistema de Sí, control? exacto, profe. Sí, sí, eso. Eso, yo no soy experto en eso, pero sí, es eso, es básicamente es el, el sistema. No sé si la interpretación es la misma en teoría de control, ¿ya? Pero en estricto rigor HT sería como todo aquello que de alguna forma no se puede modelar explícitamente y lo dejamos que se modele implícitamente y lo único que nosotros sabemos es como solo sabemos cierta parte de ese sistema, no lo conocemos completamente. Y de hecho por eso se le llama variable latente, ¿sí? Ok, entonces miren, si yo tuviera una secuencia,
¿Ya? Si yo tuviera una secuencia, más o menos el cómputo de los valores latentes, ¿ya? El cómputo de los valores latentes y de los valores de la secuencia serían algo así, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un input xt-2, ese input sirve para calcular el estado latente t-1, y ese estado latente t-1 me permite generar la salida t-1. Ese estado latente t-1 pasa al siguiente estado latente para computar ht, en donde también recibo la nueva entrada de otro tiempo y genero la salida consecutiva. Fíjense cómo ese estado latente ht está todo el tiempo controlando, recibe la información y recibe el estado latente anterior y se computa un nuevo estado latente que genera una salida. Y así, ¿no? Fíjense que esto va como desdoblándose en cada uno de los estados, en cada uno de los tiempos, ¿ya? Preguntas hasta ahí. ¿Preguntas hasta ahí? No, ya. Ok, 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 bien. Miren, cuando estamos hablando de secuencias y ahora que vamos a hablar nosotros acerca de texto, fíjense que en todo momento nosotros estamos asumiendo como que cada uno de los valores de esta secuencia pueden ser usados en una computación, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si yo tuviera palabras de un documento, yo aquí lo que tengo como xt-2 es una palabra. O sea, aquí voy a tener, por ejemplo, problema, ¿no? La siguiente palabra de, la siguiente palabra los, la siguiente palabra modelos, ¿ok? Son palabras, ¿sí? Son palabras. Entonces, como la red neuronal va a querer trabajar a nivel computacional con estas palabras, yo necesito representar las palabras como una representación que pueda ser computable, ¿sí? Y entonces existen muchas formas, ¿sí? Existen muchas formas de representar un texto como una secuencia. Fíjense que una secuencia es simplemente es un conjunto de inputs, un conjunto de valores, de escalares, de vectores que tienen una componente temporal. ¿Ok? Entonces yo lo que necesito, si quiero convertir un texto a una secuencia, necesito hacer un conjunto de pasos de preprocesamiento. ¿Ya? Nosotros cuando veamos nuestro notebook, por ejemplo, que vamos a ver en nuestra siguiente clase, en ese notebook necesitamos hacer bastantes pasos de preprocesamiento, de manera que un texto lo podamos convertir a un conjunto de vectores, ¿sí? A un conjunto de vectores en donde cada palabra representa algún vector numérico, ¿ya? Por ejemplo, algunas cosas que se tienen que hacer, que nosotros vamos a aprender a hacer, ¿sí? Es cargar el texto como strings, claramente. Luego dividir los strings en tokens. Los tokens se le llama a aquella unidad de procesamiento que va a procesar la red neuronal. Por ejemplo, podría ser carácter por carácter, ¿sí? En el ejemplo este que les mostré de una red neuronal que tomaba un código de Python y lo convertía a la salida numérica que estaba computando ese código, ahí cada token era un carácter, ¿sí? Iba procesándose carácter por carácter. Sin embargo, por ejemplo, en clasificación de textos, probablemente el token ya no sea un carácter, el token va a ser una palabra. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a identificar eso, tengo que identificar cuál es el token en mi problema, y ahora lo que voy a hacer es crear un diccionario de tokens, en donde a cada término del vocabulario, a cada término del token, le voy a asignar un único número natural, ¿sí? Un único número natural. Entonces, por ejemplo, la palabra problema tendrá asociado un único número natural, el número 5, por ejemplo. No hay ninguna otra palabra en mi diccionario que tenga el número 5, sino que solamente la palabra problema tiene el número 5. Habrá otra palabra, no sé, como decisión, que también tiene un índice 10 y ese índice es único para esa palabra. ¿De acuerdo? Y una vez que yo ya tengo ese vocabulario que convierte cada palabra a un número único, entonces ahora sí puedo convertir el texto a una secuencia de índices numéricos.
¿sí? A una secuencia de índices numéricos. ¿Y por qué? ¿Por qué que cada palabra tenga una secuencia o un único número? ¿Sí? Es porque ahora tenemos que encontrar la forma de representar cada uno de esos índices numéricos con un vector que represente a esa palabra de la mejor forma posible, ¿ya? Este no es un problema trivial, claramente. Y nosotros aquí no vamos a ahondar mucho en eso porque eso es tema de un curso completo de NLP, probablemente en el curso de Natural Language Processing que ven con Felipe. Ustedes, ustedes vean este tipo de cosas. Si ustedes ya vieron Natural Language Processing, seguramente saben de lo que estoy hablando, ¿no? Que uno tiene que representar una palabra de alguna forma numérica para poder trabajarla en el computador, ¿ya? Entonces, aquí también, ¿ya? Aquí también, solamente que cuando hablamos de redes neuronales, existen varias formas de hacer esto, existen varias formas de asociar un vector numérico a una palabra, ¿sí? Una forma sería utilizar lo que uno ve en NLP, que es utilizar los clásicos word embeddings. Los word embeddings son un mecanismo en el que a cada palabra diferente de mi vocabulario yo le voy a asignar un vector numérico que la representa. ¿Ya? Y existen diferentes tipos de word embeddings. Por ejemplo, existen word embeddings, hay un word embedding que se llama word2vec, por ejemplo, ¿sí? En donde dadas dos palabras, tú se te retorna dos vectores numéricos por cada una de estas dos palabras. Y si estas dos palabras tienen algún significado, por ejemplo, similar, entonces lo más probable es que estos dos vectores sean vectores que están muy cerca en el espacio en el que residen, ¿ya? Eso. Hay varios tipos de word embeddings, ¿no? Está Word2vec, está Globe, eh, hay word embeddings basados en redes neuronales también, o incluso, como lo vamos a hacer nosotros, porque como no nos vamos a meter mucho en el tema de word embeddings, lo que vamos a hacer nosotros es aprender nuestros propios embeddings, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en PyTorch hay una forma en cómo uno puede aprender sus propios embeddings para un problema específico y particular, ¿ya? ¿Ok? Entonces, eso, va a ser necesario que nosotros hagamos esto todo el tiempo que trabajemos con texto en nuestros notebooks, ¿ya? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? Ok, bien. Les pido un favor, denme un par de minutos, voy a traer agua, ¿sí? Y regreso para continuar con las arquitecturas, ¿ya? Si expreso las palabras como vectores, ¿podría pasar que una palabra sea igual a 2.5 veces otra? No, no, lo que pasa es que eh, generalmente la similitud entre vectores, ¿sí? La similitud entre vectores se mide por el coseno del ángulo formado por los vectores, ¿ya? Entonces, si tú tienes un vector que es 2.5 veces el vector del otro, y tú calculas el coseno te da ángulo cero, y si te da ángulo cero es porque es la misma palabra, ¿sí? Entonces, no. Generalmente son vectores, vectores unitarios. No estoy seguro si son vectores unitarios, ¿ya? Pero lo que sí es que la medida de similitud es la función coseno, el coseno, el producto punto, ¿sí? Y entonces por eso es que dos vectores sobrepuestos no podrían ser palabras distintas, tendrían que ser la misma, ¿ya? Denme 2 minutitos, traigo un vasito de agua y regreso, ¿ya? Para continuar con la clase.
Ok, ya estoy de vuelta. Bien, entonces vamos a empezar a hablar ahora acerca de las redes. Y vamos a empezar a hablar acerca de las redes recurrentes. Vamos a ver los dos tipos, tres tipos. La red neuronal vanilla, como le llamamos, la red neuronal recurrente más básica. Y luego vamos a pasar a ver dos mejoras que son las que realmente se utilizan en la práctica, que son GRU y LSTM. ¿Ya? Miren, esta es una red neuronal recurrente, ¿sí? Esta es una red neuronal recurrente la más básica posible, ¿ya? Miren, esta red neuronal está compuesta por una sola capa neuronal, ¿ya? Una sola capa neuronal. Fíjense, cuando hablemos de capa neuronal, estamos hablando de exactamente lo mismo que veíamos en perceptrón multicapa, ¿ya? Es una capa que contiene varias neuronas, ¿sí? Que contiene varias neuronas y que por lo tanto hay un conjunto de pesos asociados a esas neuronas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí vamos a ver aquí es lo siguiente, miren. Yo tengo una entrada, ¿sí? Yo tengo una entrada y esa entrada es una entrada numérica, ¿de acuerdo? Es una entrada numérica. Entonces yo voy a suponer que la data que está entrando aquí ya son números, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el vector X en el tiempo t es un vector numérico, ¿ya? Ese vector numérico, ¿de acuerdo? Ese vector numérico va a ser procesado por por la capa lineal, multiplicando simplemente una matriz de pesos WH. Pero recuerden ustedes que en la red neuronal recurrente, ¿sí? Lo que uno ingresa como información son dos cosas. Es la entrada en el tiempo t y además el valor de h, esa variable latente del tiempo t menos 1. ¿De acuerdo? Esa variable latente del tiempo t menos 1. Entonces, lo único que voy a hacer aquí, ¿sí? Es concatenar ambas entradas. Voy a concatenar la entrada x del tiempo t. Voy a concatenar el vector latente h del tiempo anterior, ¿sí? Y eso va a conformar un solo vector, ¿sí? Eso va a conformar un solo vector al que lo voy a multiplicar por una matriz WH y le voy a sumar un bias. Fíjense que esto es exactamente lo mismo que vimos en una red lineal, ¿cierto? ¿Sí? Es una función lineal, pero que está utilizando de manera conjunta la entrada x en el tiempo t y el vector latente h del tiempo anterior. Como esto me produce una salida lineal, yo lo que voy a hacer es aplicarle una función g, en donde esa función g es una función de activación. Ya se darán cuenta que ustedes que, como necesito que esta red neuronal aprenda cosas complejas, esta función de activación que está aquí, esta función g debe ser una función no lineal. ¿De acuerdo? Y el producto de la aplicación de esa función no lineal me genera el nuevo valor h en el tiempo t. ¿Sí? Entonces fíjense cómo el valor de h en el tiempo t está utilizando x en ese mismo tiempo, h del tiempo anterior, está haciendo una función lineal y luego una función no lineal para agregarle complejidad a la función. ¿De acuerdo? Eso es todo. ¿Sí? Eso es todo. Ahora se preguntarán ustedes, WH y BH, o sea, los pesos WH y los biases, ¿son compartidos para todos los elementos de la secuencia? La respuesta es sí. ¿Ya? Este WH es único y este BH es único. Cuando entra la primera palabra representada como números, se procesa con esta función para obtener el H del tiempo 1. Ese H ingresa por aquí junto con la segunda palabra y se vuelve a multiplicar por la misma matriz de WH y se le vuelve a sumar el mismo bias. Y así. ¿Ya? Y así. ¿De acuerdo? Cuando empieza el procesamiento, el primer vector H, ese primer vector latente que no lo tengo porque yo no tengo nada procesado anteriormente, por ejemplo, lo voy a inicializar en 0 o lo puedo inicializar en random. En realidad da lo mismo, o sea, en realidad la red neuronal se va a encargar de transformar ese vector H de acuerdo a las entradas que yo tengo. ¿Ya? Ahora, fíjense que uno podría estar dando vueltas aquí todo el tiempo entre HT-1, HT, o sea, uno podría seguir calculando ese HT, pasarlo al HT más 1 y así, ¿no? ¿Cuándo termina esto? Esto termina, por ejemplo, en algún momento
en el que yo decido que alguno de estos HTs lo quiero ocupar para calcular una salida de la red neuronal. Por ejemplo, supongamos el problema de la clasificación de textos. Yo voy pasando cada palabra por este módulo recurrente hasta que llego a consumir todo el texto posible. Una vez que terminé ese último H que salió, ese último valor latente que salió, lo voy a ocupar para generar el valor de predicción. Y entonces, ese último valor HT se va a multiplicar por otra matriz distinta, que es ahora una matriz de salida. Esa matriz de salida, más un vías de salida, con una función de activación de salida, que genera finalmente un valor de salida para la red. Ahora, fíjense que yo podría decidir generar una única salida al final del proceso, o yo también puedo decidir generar una salida por cada tiempo. ¿Ya? Generar una salida por cada tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo múltiples alternativas aquí en realidad. ¿Sí? Yo puedo querer, cada vez que entra una palabra, genera una salida. Entra otra palabra, genera una salida. Entra una palabra, genera una salida. O yo podría consumir toda la cadena y generar una última salida al final. ¿Ya? En el ejemplo de clasificación de texto, ¿sí? En el ejemplo de clasificación de texto, ahí me interesaría, por ejemplo, que solamente tener la salida del final, ¿cierto? La última salida es la que me interesa para generar una clasificación. Sin embargo, les pregunto, ¿se les ocurre a ustedes algún problema en donde a mí me interese generar una salida de la red neuronal por cada palabra que ingresa? ¿Se les ocurre algún problema en donde eso sea útil y tenga sentido? En traducción de texto, quizá. En traducción de texto, ya, ok. Ok, ¿en dónde más? ¿Se les ocurre alguna otra aplicación? Predecir siguiente palabra o completar. En autorregresión, ok. En post-tagging, ok. NER es una buena aplicación, ¿no? Es esto, para los que no... Estoy poniendo el término en... Estoy poniendo el término en el chat, ¿no? Named Entity Recognition, ¿no? Que es como, tengo un texto, pero en ese texto yo no sé diferenciar, por ejemplo, cuando una palabra está haciendo mención a un personaje, o cuando una palabra está haciendo mención a una ciudad, o cuando una palabra está haciendo mención a algo que es más una entidad que algo que le añade significado a la palabra como tal, ¿no? Entonces, esa es una posible aplicación, por ejemplo, ¿no? Entonces, entra una palabra y quiero saber si esa palabra es una entidad, ¿de acuerdo? Esa es una potencial aplicación. En traducción también, ¿sí? En traducción también, lo vamos a ver luego vamos a ver cómo uno ocupa esos valores intermedios para hacer cosas bien interesantes, ¿ya? Eso, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esta red neuronal recurrente más básica que estamos viendo? ¿Estas todavía se usan, profe? Sí, sí, se usan, se usan. Si uno tiene muchos datos, uno ocuparía ahora Transformers, ¿no? Transformers, todas estas cosas nuevas. Pero la gracia de esto es que cuando no tienes muchos datos, ahí sufre uno tratando de hacer funcionar algo que tiene muchos parámetros, como los Transformers. Entonces ahí uno utiliza todavía cosas como estas. DN Cortés. Entonces, WH se entrena en cada elemento de la secuencia. ¿Y cómo se entrenaría WI si solo se aplica una vez? A ver, primero,
WH no es un WH por cada término de la secuencia, ¿sí? Es un mismo WH para toda la red, ¿de acuerdo? Es una misma matriz de pesos que siempre multiplica la primera entrada, genera un nuevo H, y luego esa misma matriz multiplica a la segunda entrada con el nuevo H y así, ¿de acuerdo? Fíjate, ¿cómo se entrena? Se entrena porque al final uno pone una función de loss, ¿sí? Al final esta salida y corrito va a ser comparada contra algo que tú quieres, ¿cierto? Por ejemplo, en el reconocimiento de entidades, para una entrada tú vas a saber cuáles son las entidades y cuáles no. Y al final las salidas van a ser como unos o ceros, ¿no? Entonces tú quieres que esas salidas sean lo mismo que tú sabes que debe salir. Cuando tienes la clasificación de documentos, esa última salida final quieres que sea lo mismo que la clase a la que tú estás diciendo, ¿sí? Por lo tanto, siempre hay una función de loss, ¿sí? De eso no hemos hablado hasta ahora, pero siempre hay una función de loss que está controlando que esa salida que tú estás generando sea la salida deseada. Sebastián pregunta, profe, pero aún así las redes neuronales recurrentes necesitan muchos datos, aunque menos que los transformers. ¿Qué modelo se podría implementar para resolver estos problemas cuando se tienen pocos datos? Es que funciona. O sea, vamos a ver nosotros, por ejemplo, casos en donde, en donde, en donde todavía hay buenas chances de tener una buena red neuronal recurrente porque es que depende también de la cantidad de parámetros que uno tiene, ¿sí? Si tú tienes, por ejemplo, una buena cantidad de datos, probablemente vas a crear una capa recurrente que tenga muchas neuronas, ¿sí? Pero tienes menos datos, crea una capa recurrente que tenga menos neuronas y vas a tener las chances de poder aprender algo sobre la data, así sea poco. Machine Learning clásico, nos dice Anita. Machine Learning clásico es ¿qué cosa? Lo de las luces. No, pues cuando decía que tenía pocos datos. Ah, sí, sí, puede ser. Sí, sí, modelos autorregresivos. Okay. Cortés. O sea, la pasada de la RNN portada, la frase es un solo forward. O sea, la pasada es un solo forward. Claro, sí, eso. Es un solo forward. Eh, no termina, no termina el forward de esa frase hasta que haya pasado, la palabra 0, la 1, la 2, la 3, la 4. Recién cuando pasa la última, ahí recién generas un loss. Ahí recién generas el output que podría contener los outputs de todos los tiempos o solo el output final, pero ahí generas un output y ahí generas un loss porque sabes cuál es el valor que tenía que haber salido y de ahí para atrás se hace backpropagation. ¿Ok? Ok. ¿Sí? Entonces, más o menos si uno desdoblara el cómputo de una red neuronal recurrente sería algo como esto. ¿Ya? Fíjense que en una red recurrente lo que cambian son las entradas, porque son de tiempos distintos, xt-1, xt+1. Cambian las salidas, porque son de tiempos distintos, la salida en el tiempo t-1, la salida en el tiempo t, la salida en el tiempo t+1. Cambian los estados latentes, porque en cada computación este estado latente varía, ¿no? Tengo un estado latente del tiempo t-1, el estado latente t y el estado latente t+1. Pero los parámetros no varían. Los parámetros WHH son los mismos. WH es el que está aquí, WI es el que está aquí, WHX es el que está aquí. Fíjense que aquí está separado porque aquí hicimos una distinción, ¿no? Esta matriz grande WH en realidad tiene dos submatrices, ¿no? Una que va computada con la entrada y una que va computada con el estado oculto. ¿De acuerdo? ¿Ok? Si yo tengo una secuencia de tamaño T mayúscula, ¿sí? Si yo tengo una secuencia de tamaño T mayúscula, la red recurrente, si yo la desdoblo, es como si yo hubiera hecho la computación de una red
perceptrón multicapa de T capas, ¿cierto? ¿Sí? Porque entonces tengo aquí una función lineal, pasa esa información, otra función lineal, pasa esa información, otra función lineal, y así T veces. Con la diferencia de que en un perceptrón multicapa tú tienes diferentes parámetros en cada capa, en cambio aquí tú tienes los mismos parámetros en cada capa. ¿De acuerdo? Entonces eso trae un problema, ¿cierto? Si yo tengo secuencias muy largas, es como que yo tuviera una red neuronal que necesita tener muchas capas para poder procesar esas secuencias largas. ¿Sí? Entonces, la red neuronal recurrente podría llegar a ser muy profunda con respecto al tiempo, no con respecto al diseño, sino con respecto al tiempo. ¿Sí? La cantidad de cómputo que yo realizo se hace en toda la extensión de una secuencia. ¿De acuerdo? Imagínense un documento que tiene 500 palabras. Imagínense un problema en el que quieres clasificar documentos jurídicos, por ejemplo. Cada documento tiene 500 palabras, en promedio, ¿no? No va a ser la misma cantidad, pero en promedio 500 palabras. Entonces, imagínate una sola computación de un documento por la red neuronal recurrente, significa que es como que tuvieras una red neuronal que tiene 500 capas. Y ya sabemos lo que pasa cuando una red neuronal tiene muchas capas, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Cristóbal, vanishing gradients, ¿sí? Vanishing gradients, ¿cierto? Backpropagation no llega. ¿A dónde no llega? ¿A dónde no va a llegar backpropagation? Cuando yo comience a hacer el backpropagation para aprender cómo fueron los datos en la primera parte de la secuencia, hasta ahí no llega el backpropagation y por lo tanto estas redes comienzan a fallarnos, ¿sí? Comienzan a fallarnos. ¿De acuerdo? Entonces, Cristóbal, ¿arreglamos con truquito de skip connection también? Ojalá, ojalá eso se nos hubiera ocurrido a nosotros. En el año 97 se le ocurrió a alguien el truquito del skip connection, ya les voy a enseñar, ya les voy a mostrar. Y también les voy a contar ahí una historia bien, bien truculenta de la gente, estos que hacen deep learning. Los capos viven peleándose por quién inventó primero las cosas. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿le puedo hacer una consulta? Que me entró la Sí. duda igual con lo que consultó Diego delante. ¿Sí? Entonces, ya, por ejemplo, si tengo el texto jurídico de 500 palabras, lo paso completo de una vez, pero, por ejemplo, si fuera ya reconocimiento de entidades, la idea es que en esa pasada reconozco todas las entidades de todas las conexiones de todas esas 500 palabras. Si ese es el problema, sí. Ya, Sí. ya. Entonces, ya, ahora imagínate, claro, a la primera va a haber errores, ¿cierto? O sea, va a haber una palabra que la detectas como entidad y va a haber entidades que no la detectas como entidades. Hay errores, ¿cierto? Esos errores se calculan en un loss y uno comienza a hacer backpropagation para poder aprender a hacerlo bien. ¿Sí? Pero en el fondo, claro, entreno como toda la vez, como cuando veíamos estas de las de las fotos, las últimas que vimos, que al final le pasaba una foto con todos los rectángulos y en una pasada trataba de ajustar todos los rectángulos, no un rectángulo cada vez. Esa es como la idea, ¿cierto? Sí, pero aquí fíjate que hay un problema. Acá hay un problema. Como el estado oculto necesita conocer de la información temporal, yo no puedo procesar la primera palabra en paralelo con la segunda. Ah, claro, claro, es secuencial. ¿Sí? Sí. Sí, a nivel de procesamiento, las palabras sí se van procesando secuencialmente. ¿Sí? Es por eso que las salidas tampoco se generan todas de una, sino que se va a generar la salida de la primera palabra, luego de la segunda, luego de la tercera, luego de la cuarta, así hasta la última palabra. ¿Sí? Ya, ok. ¿Ok? Bien. Entonces, sí, existe el problema de los gradientes desvanecientes, y además de eso, hay otro problema más, porque no es solamente los problemas, no es solamente el problema de que el gradiente se haga muy pequeño, sino que también se nota un fenómeno en las redes recurrentes, que es que los gradientes se pueden volver muy grandes también. ¿Ya? Entonces necesitamos estrategias de cómo hacer que esos gradientes no exploten. Se le llama
vanishing gradients y exploding gradients. ¿Ya? Entonces hay estrategias de cómo, de cómo hacer para que uno no llegue a esas dos situaciones. ¿Ya? Entonces, miren, el algoritmo de backpropagation que uno emplea para hacer el entrenamiento de este tipo de redes tiene que tener una alternativa para hacer que funcione en este tipo de redes neuronales que tienen una dependencia temporal muy larga, ¿ya? A este algoritmo se le llama backpropagation a través del tiempo, o en inglés lo pueden encontrar como backpropagation through time, ¿ya? Entonces, BTT, de hecho, backpropagation through time, ¿ya? La idea es la siguiente, miren. Si uno calculara, ¿sí? Si uno calculara las funciones tal cual nosotros le estamos poniendo en estos gráficos, uno tendría esto, ¿no? El estado oculto en el tiempo t es una función de estas tres cosas. Es una función de la entrada en el tiempo t, del estado oculto en el tiempo t-1 y de la matriz de pesos de H. ¿Sí? Y luego también, fíjense que yo calculo una salida. La salida en el tiempo t depende, es otra función, que depende de el estado oculto t y una matriz de W. ¿Ya? Este O que está aquí en notación es lo mismo que el I de las figuras que hemos estado hablando anteriormente. ¿Ya? Es la salida en cada uno de los tiempos. ¿Ya? Entonces, fíjense que uno va computando la información en diferentes tiempos y en cada tiempo uno va teniendo cada uno de estos tres valores, ¿no? En cada tiempo tengo entrada, estado oculto, salida. Entrada, estado oculto, salida. Entrada, estado oculto, salida. Entonces, fíjense que básicamente es como que yo tuviera una secuencia de tripletas, ¿no? Una secuencia de tripletas, ¿ya? Entonces, cuando yo hago la pasada forward, cuando yo estoy computando la información, ¿sí? La idea es que yo voy a iterar sobre ese tiempo t, que significaría en programación que es como pasar elemento a elemento la secuencia e ir haciendo las computaciones, ¿cierto? Una vez que yo ya calculé los valores de salida, yo entonces, cuando ya tengo las salidas obtenidas y además de eso tengo un conjunto de salidas deseadas, yo lo que voy a hacer es calcular una función de loss. La función de loss, lo que podemos hacer es calcularla término a término. Por ejemplo, yo voy a sumar para cada uno de los términos T mayúscula los valores de loss entre la salida deseada y la salida obtenida. ¿Ok? La salida deseada y la salida obtenida. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría tener en este problema del reconocimiento de entidades, ¿sí? Aquí yo podría diferenciar, por ejemplo, qué tanto se parece la salida del reconocimiento de una entidad con respecto a la salida deseada. ¿Ya? Y voy a sumar todos esos valores. Entonces, es como que yo estuviera aplicando una función de loss en cada tiempo. ¿Ya? Voy a aplicar una función de loss en cada tiempo. Y al final, el loss completo es simplemente la suma de todos los losses de cada tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Entonces, si yo quiero aplicar backpropagation, lo que yo necesito es tener una forma de cómo calcular el gradiente de este loss completo con respecto a WH, ¿cierto? Porque esa es la idea de backpropagation, ¿cierto? Cómo calculo el gradiente del loss con respecto a los parámetros, ¿ya? Entonces, fíjense que yo puedo aplicar la regla de la cadena aquí. Yo quiero saber cuánto vale el gradiente de L con respecto a WH, ¿sí? Significa que yo puedo aplicar la regla de la cadena y digo, esto es la sumatoria del gradiente de cada loss individual en cada tiempo con respecto a WH, ¿sí? Y el gradiente de cada loss individual con respecto a cada tiempo, con respecto a WH, se puede a su vez desdoblar, como yo tengo aquí arriba estas funciones, recuerden cómo se computa esto, ¿sí? Yo puedo, de nuevo, aplicar la regla de la cadena para hacer esto. Esta función de loss depende de la salida de la red. Por lo tanto, calculo la derivada de L con respecto a la salida primero. Esta salida OT, ¿sí? Esta salida OT, fíjense que es la función G. Entonces, voy a calcular la derivada de G con respecto a ¿quién? A HT. Y HT es una función que depende de WH. Entonces, recién ahí puedo calcular la derivada de HT con respecto a WH. Entonces, fíjense cómo puedo hacer la regla de la cadena para derivar L
con respecto a WH, pasando por todas las cosas intermedias. ¿De acuerdo? Este primer término yo lo puedo computar, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo calculo el error cuadrado medio, entonces tengo la derivada fácil del loss con respecto a la salida. O si es un sigmoide, por ejemplo, yo sé calcular la derivada del sigmoide. O si es cualquier otro tipo de función de activación, o de loss, o si es cross entropy loss, por ejemplo, yo puedo calcular acá la derivada. Aquí, por ejemplo, ¿sí? La derivada de G con respecto a HT, este G va a ser generalmente una función de activación, sigmoide, tangente hiperbólico, cualquier función de activación. Yo sé cómo calcular esto. El problema es esto, miren. ¿Sí? El problema es cómo calcular la derivada de algún HT en el tiempo t con respecto a WH. ¿Sí? Si yo quiero calcular, ¿sí? Si yo quiero calcular la derivada de HT con respecto a WH, yo tendría que irme, ¿sí? Yo tendría que irme a meter aquí, ¿cierto? ¿Sí? Tendría que irme a meter a el cómputo de cómo HT es usado para calcular esta función en función de WH. ¿Ya? Lo que vamos a hacer para este cómputo, primero es asumir que esa función de activación que le estoy aplicando para calcular HT es la función identidad, o sea, simplemente es una función que no hace nada. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, ¿sí? Si ustedes se fijan, esta función que está aquí, ¿sí? Esta función que está aquí, para poder ser derivada con respecto a WH, ¿sí? Yo lo que necesito es desdoblarla en lo que se hace con respecto a X y lo que se hace con respecto a HT-1. ¿Ya? Entonces, eso está aquí. ¿Sí? Eso está aquí. La primera parte, porque estamos aplicando como las reglas de la derivada, ¿ya? La primera parte es derivar F, ¿sí? Derivar F con respecto a WH directamente, ¿sí? Con respecto a WH directamente, pero la otra alternativa es, hay que sumar esta otra derivada, es la derivada de F con respecto a HT-1. ¿Por qué? Porque HT-1 es un término que depende también de WH, multiplicado por la derivada de HT-1 con respecto a WH. ¿Sí? Fíjense que esto, ¿sí? Esto es una recurrencia. ¿Sí? Esto es una recurrencia. Esto es un término en el tiempo t que depende del término en el tiempo t-1. ¿Sí? Es una recurrencia. O sea, las mismas derivadas son una recurrencia. Acá hay un problema. ¿Sí? Yo puedo representar esto como una recurrencia. Por ejemplo, el término a sub t va a ser igual a un término b sub t, que lo tengo por aquí, más una constante c sub t por a de t-1. Fíjense que esto es una recurrencia. Simplemente lo que estoy haciendo es reemplazando este término por a, este término por b, este por c, y este va a ser el mismo a, pero en el tiempo t-1. Cuando yo soluciono esta ecuación de recurrencia, que la puedo solucionar utilizando las técnicas numéricas que nosotros conocemos y las técnicas de mate discretas que nosotros conocemos, para resolver esta recurrencia yo llego a esta expresión. ¿Sí? A sub t es igual a b sub t más sumatoria de i igual 1 hasta el tiempo t-1. Fíjense que para calcular el valor en t necesito toda la sumatoria de los tiempos anteriores. Y aquí ya ingresa un término que es un poco más complejo, ¿sí? Es la productoria de todos los C sub j desde i más 1 hasta t, ¿sí? Multiplicado por b sub i además, ¿sí? Si nosotros volvemos a recomponer la expresión de arriba utilizando los valores de reemplazo, lo que tenemos es esto, ¿no? La derivada de HT con respecto a WH es esta derivada, que es básicamente una derivada que se puede calcular, más todo esto que está aquí, ¿ya? En donde seguimos utilizando derivadas de f con respecto a h en otros tiempos y derivadas de f con respecto al mismo WH. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? ¿Cuál es el problema con esta expresión? Es que cuando yo quiero calcular la derivada de HT con respecto a WH, eso hace que se genere una cadena de productos de gradientes muy larga. ¿Sí? Fíjense, esto es multiplicados gradientes por gradientes por gradientes por gradientes. Y cuando t es grande, más aún, porque cuando t es grande, fíjense que tengo más sumandos y tengo más coeficientes o más términos dentro del producto. ¿Sí? ¿Ok? Si nosotros ahora
asumimos, porque aquí hemos estado haciendo todo como que f es una función tal que hace alguna cosa, ¿sí? Y h es una función, h y w son de tal forma. Cuando yo ya tengo una red neuronal recurrente, este ht es esto, ¿cierto? Es el producto de una matriz por la entrada más el producto de otra matriz por el h, más un bias, pero aquí estamos descartando el bias solamente por cuestiones de simplicidad para hacer el análisis, y esta salida, ¿cierto? Teniendo este ht y teniendo esta salida, cuando uno opera todas estas funciones, ¿sí? Y introduce el f como función de identidad y las derivadas con lo que corresponde, la derivada de la función de loss con respecto a ht, ¿sí? Con respecto a ht, que es con respecto a un determinado estado oculto, se convierte en esto, miren. Se convierte en la sumatoria desde i igual t hasta t mayúscula de WHH elevado a una potencia que es t menos i. ¿Sí? Elevado a una potencia que es t menos i. Multiplicado por esta otra matriz y multiplicado todavía por esta otra derivada. ¿Qué sugiere toda esta deducción? Es que cuando yo tengo valores de t grandes, o sea, secuencias muy grandes, fíjense que lo que estoy haciendo es multiplicando W, esa matriz de WH, la estoy multiplicando por sí misma tantas veces como una potencia aproximada de t. Entonces, en ese ejemplo que les puse de un documento que tiene 500 palabras, el gradiente de la función de pérdida con respecto a algún estado oculto en algún punto hace que ese W se multiplique 500 veces por sí misma. Claramente, eso crea un problema numérico, porque si los pesos de WH son muy pequeños, cuando se comienza, o sea, menores que 1, cuando se comienzan a multiplicar unos con otros, va a llegar un momento en el que se desvanecen. Si los valores de H son muy grandes, mayores que 1, estos pesos comienzan a crecer tanto que se explotan, se vuelven muy grandes. ¿Ok? Ese es el problema de las redes neuronales recurrentes, es que el gradiente de esta versión que estamos viendo depende de múltiples productos encadenados de la misma matriz de WH, ¿sí? Lo cual hace que si los valores son o muy pequeños o muy grandes, esos productos comiencen a desvanecerse o a explotar. ¿Ok? Preguntas hasta ahí. Profe, la parte de la matemática yo le creo nomás, pero, o sea, entiendo ¿Ya? el concepto general, Sí. pero no veo o sea, este problema existe nomás, hay que vivir con él o tiene solución. Nos hacemos bolitas y lloramos. Es que tiene solución. ¿Sí? Tiene solución. La primera solución, que es como la solución práctica que uno le daría sin tener que irse como a otras arquitecturas, ¿saben cuál es? Es una técnica que se le conoce como truncado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En backpropagation, a través del tiempo con truncado, yo lo que hago es que, si yo quiero saber cuál es la derivada de L con respecto al HT, ¿sí? Lo que hago es restringir este producto, no elevado a la potencia t, sino que lo restringo a, por ejemplo, no sé, los 5 tiempos anteriores, ¿sí? Y eso ya es una forma de lidiar con el gradiente, o de lidiar con los gradientes que explotan. O sea, por eso preguntaba, porque claro, como que la primera intuición cuando uno dice, ya, tengo muchos T, uno dice, ya, pero lo limito a, no sé, los dos para adelante, dos para atrás. Pero por eso preguntaba al principio si igual cuando uno pasa esto, si necesito ver las entidades o reconocer las clases en todos los elementos a la vez, igual no puedo restringir, pues, ¿o sí? Sí, lo puedes restringir porque fíjate tú que el loss del último término solo tiene en cuenta la información de los 5 últimos, si es que tú haces truncado. Pero el loss del penúltimo tiene información de los 5 anteriores a él. Y el loss del antepenúltimo tiene información de los 5 menores que él, o de los 5 anteriores a él. Entonces, igual estás aprendiendo, porque igual lo único que no estás haciendo es que el último término no tenga información de elementos que están muy atrás en su secuencia. Pero siempre Ya, estás ok. aprendiendo. ¿Sí? Ujú. Siempre estás aprendiendo. O sea, al tomar en cuenta solo 5 anteriores, estás aprendiendo hasta ese punto
y el anterior está teniendo información de los 5 anteriores, igual hay como, fíjate que igual hay como cierta redundancia que se está usando y que igual es útil y en la práctica funciona, ¿ya? O sea, yo me imaginaría que incluso es mejor porque si busco mirar hasta el tiempo cero, igual sería como overfitear mucho, estaría como viendo una secuencia de combinación de cosas muy específicas quizás. Sí, pero hay problemas, como por ejemplo en la traducción de texto, hay problemas en donde uno sí quisiera tal vez tener información del primer término, porque ese primer término podría estar dándote contexto para hacer la traducción de la última palabra, por ejemplo. No. ¿Sí? Hay aplicaciones, por eso, hay aplicaciones en donde la estrategia de truncado podría servir, pero hay aplicaciones en donde no basta con el truncado, donde hay que hacer algo más. ¿Ok? Ok. Bien, preguntas, comentarios hasta ahí. Es muy parecido a lo que había visto en otro ramo con la Hayden Markov Model. Es como Ujú. casi lo mismo. Tiene una, ¿cómo decirlo? La base de esto es los modelos eh, de cadenas de Markov ocultas y todas estas cosas de los algoritmos de Viterbi y estas cosas que se utilizan para hacer eso. De hecho, el procesamiento de texto usaba mucho eso antes de la época de Deep Learning. Solamente que ahora claramente pero hay una conexión. Yo entiendo que hay una conexión entre modelos de Markov ocultos, por ejemplo, y las redes neuronales recurrentes, ¿ya? Aunque, para serles sincero, yo hasta ese punto ya no llego. Sí. Pero sé que hay, ¿no? Sé que hay. Probablemente alguien que esté bien metido en Deep Learning de NLP tiene eh, bastante más ideas de cómo se relacionan estas cosas. ¿Ok? Bien, bien. Si no hay comentarios, no hay preguntas, nos vamos a quedar ahí. El día miércoles continuamos con esto. Faltaban, creo, un par de slides para terminar de ver este problema y luego pasamos a ver CRU y LSTM, que son cortitos, temas cortitos para aprender a lidiar con estos problemas. Y vemos nuestro notebook también el día miércoles. ¿Ok? Así que eso, ahí nos quedamos. Gracias por la clase. Nos vemos el día miércoles. Chao, chao. Chao. Chao, nos vemos. Profe. Chao, profe, gracias. Chao, que Profe. estén bien. Profe.